Después de 500 años en el espacio, temía que el único destino de la humanidad fuera encontrar una tumba glorificada entre las estrellas. Pero en este planeta muerto, algo nos esperaba. Algo que algunos, en su desesperación o en su fe, no dudarían en llamar Dios. El cronómetro de la misión ardía en la penumbra del puente, sus cifras azules un recordatorio constante de nuestro fracaso. 500 años, 3 meses y 8 días a la deriva. Flotaba frente al panel conmemorativo, mi guante rozando un único nombre grabado en el metal frío: Capitán Mateo Rojas, mi tatarabuelo, el hombre cuyo legado era tanto mi honor como mi condena. Dicen que el pecado original fue morder una manzana, el nuestro fue decir no. Una lágrima solitaria se desprendió, congelándose al instante en mi mejilla. El aire reciclado de la Odisea siempre olía a ozono y a sueños fallidos. Éramos el último vestigio de la humanidad, 50.000 almas dormidas en el vientre de esta arca moribunda, y yo era su pastora. La puerta del puente se abrió con un siseo, y la ingeniera en jefe Daria Petrova entró, su rostro tan severo como las cifras que proyectó en el holotanque. Capitana Rojas, la degradación de las cámaras de criosueño ha aumentado un 1.5%. A este ritmo, tendremos fallos en cascada en menos de una década. Se nos acaba el tiempo. Su voz era un martillo, cada palabra un clavo en nuestro ataúd colectivo. Le di la espalda al nombre de mi antepasado, el peso de su decisión, aplastándome. Entendido, Daria. Optimiza las rutas de energía, exprime cada vatio. Ella asintió, su mandíbula apretada. Daria no creía en milagros, solo en la entropía y en la ingeniería que luchaba contra ella. Mientras ella trabajaba, mi comunicador vibró. Era el Dr. Zein Omar, desde el jardín hidropónico. En la pantalla, su rostro sereno estaba enmarcado por el verde vibrante de las plantas que nos mantenían vivos. Detrás de él, varios miembros de la tripulación de vigilia estaban reunidos, sus cabezas inclinadas en un ritual silencioso que Zein había instituido para mantener la moral. Él no rezaba a ningún dios antiguo, sino a la idea de propósito, a la posibilidad de que no estuviéramos solos en este vacío insondable. Eva, su voz era suave, un bálsamo en la herida abierta de la advertencia de Daria. La cosecha de esta semana es fuerte. Hay esperanza en el crecimiento. Zein era el corazón de nuestra pequeña comunidad despierta. Daria era el cerebro y yo era la voluntad, la que tenía que tomar las decisiones que nadie más quería tomar. Una voluntad forjada en el fracaso de mi propia sangre, en la historia de un no que nos había costado el universo entero y nos había sentenciado a vagar por este desierto cósmico. Observé el rostro de Zein, tan lleno de una fe que yo no podía permitirme. Él buscaba significado en las hojas de los helechos de soya. Daria lo buscaba en los diagnósticos de los reactores. Yo lo buscaba en los mapas estelares muertos, en las anomalías que nunca llegaban, en la esperanza de que mi antepasado se hubiera equivocado. Llevábamos 5 siglos pagando por su error, y cada día sentía que el precio aumentaba. La soledad del mando era un frío que ni los reguladores térmicos de mi traje podían combatir. Era un frío que venía del alma, de saber que el destino de todos descansaba sobre mis hombros. Pero la rutina de nuestra desesperación estaba a punto de romperse. Mientras Daria recalculaba nuestras probabilidades de supervivencia, una nueva voz llenó el puente. Era Athena, la inteligencia artificial de la nave. Su tono tan plano y carente de emoción que hacía que sus palabras fueran aún más escalofriantes. «Capitana», interrumpo el protocolo de silencio de radio. Hubo una pausa, una fracción de segundo de procesamiento que pareció una eternidad. He detectado una imposibilidad astrofísica.
El aire en el puente pareció solidificarse. Daria se congeló sobre su consola. Yo me volví lentamente hacia la pantalla principal, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y una terrible, terrible esperanza. El holotanque parpadeó, borrando los esquemas de la nave y mostrando un sector del espacio profundo que habíamos considerado vacío y sin vida. Allí, donde no debería haber nada más que enanas rojas moribundas y planetas helados, había una luz estable y desafiante. «Explica», ordené, mi voz apenas un susurro. «Hay un planeta muerto, sin atmósfera detectable, orbitando una enana roja», comenzó Athena. Sin embargo, el planeta irradia calor interno, manteniendo una temperatura superficial anómala. La estrella misma, según todos los modelos de evolución estelar, debería estar casi extinta. En cambio, arde con una luminosidad constante. Daria se acercó al holotanque, sus implantes oculares brillando mientras analizaban los datos brutos. «Eso es imposible. La energía no puede crearse de la nada. Debe haber una fuente que no estamos viendo». Athena ajustó la imagen, haciendo un zoom hacia el ecuador del planeta, una bola de roca gris y agrietada. Y entonces lo vimos. Una línea de oscuridad perfecta contra la superficie gris, ascendiendo hacia el vacío. Una estructura tan geométrica, tan intencionada, que hizo que se me encogiera el estómago. «Identifica la estructura», dije, mi voz temblando. «La estructura es un monolito de composición desconocida, de aproximadamente 100 kilómetros de altura», respondió Athena. «Su superficie no refleja ninguna de nuestras frecuencias de escaneo. Parece absorber la luz. Y, capitana, emite una señal. En la pantalla, las ondas de la señal no eran caóticas ni aleatorias como el ruido de fondo cósmico. Eran patrones, secuencias matemáticas complejas, series de Fibonacci, constantes trascendentales. No era una señal, era un mensaje. Era la prueba irrefutable de una inteligencia tan avanzada que nos observaba desde un planeta muerto, esperando. Y un frío peor que el del espacio recorrió mi espalda. «¿Qué clase de mensaje?», preguntó Daria, su escepticismo luchando visiblemente contra la evidencia en la pantalla. Sus dedos volaban sobre la consola, intentando encontrar una explicación natural, un fenómeno que pudiera imitar la inteligencia. Pero no había ninguno. Athena proyectó la forma de onda en el holotanque. «No es un lenguaje en el sentido tradicional. Es matemática pura. Un teorema que demuestra la conciencia de su emisor. Es elegante». La palabra, viniendo de Athena, era desconcertante. Era como si la inteligencia artificial estuviera expresando admiración. El silencio que siguió fue denso, cargado de 500 años de búsqueda infructuosa que culminaban en este momento imposible. La puerta del puente se abrió de nuevo. Era Zane, atraído por la ruptura del protocolo de silencio. Se detuvo en seco, sus ojos fijos en el monolito que flotaba en el centro de la sala. No vio una anomalía o una amenaza. Pude ver en su rostro que él veía una respuesta, una señal divina en medio del desierto. «Es una invitación», susurró, su voz llena de un asombro reverencial que me puso los pelos de punta. «Después de todo este tiempo, nos han encontrado, o nos han guiado hasta aquí». Daria resopló, sin apartar la vista de sus lecturas. «¿O es una trampa, Zane? La araña no teje su tela para dar la bienvenida a la mosca». La tensión entre ellos era palpable. La fe contra la razón, la esperanza contra la precaución, y yo estaba en el medio.
la heredera de un hombre que se había enfrentado a algo similar y había elegido la huida. Mi legado exigía que yo fuera diferente. Athena, envía una sonda no tripulada, clase Explorador 7, protocolos de primer contacto pasivos, que no emita nada, solo que escuche y analice. Quiero saber qué hay en ese planeta muerto y quién construyó esa cosa. Mi orden cortó el debate. Daria se puso a trabajar de inmediato, programando la trayectoria. Zain permaneció inmóvil, su mirada fija en el monolito como si fuera un peregrino ante un santuario. La sonda fue lanzada desde la bahía de carga, una pequeña mota de metal plateado contra la negrura infinita. La seguimos en el holotanque, un punto solitario viajando hacia el enigma. Durante horas, todo fue normal. La sonda se acercó a Edén Caído, el nombre que Saine le había dado al planeta, y comenzó a transmitir datos. La radiación de fondo era baja, la composición de la roca era estándar, pero el calor venía de las profundidades, como si el planeta tuviera un corazón artificial. La sonda se preparó para entrar en una órbita baja, justo por encima del monolito, para obtener lecturas de alta resolución de su superficie. Y entonces ocurrió. En el instante en que la sonda cruzó un umbral invisible sobre el ecuador del planeta, el monolito emitió un pulso. No fue una explosión de energía, no fue un rayo, fue un pulso de silencio. Todas las transmisiones de la sonda se cortaron al mismo tiempo. En el holotanque, el icono que la representaba simplemente desapareció. «Informe de estado», grité. «No hay señal, capitana», respondió Athena. «La sonda ha dejado de existir en nuestros sensores». Daria maldijo en voz baja, sus nudillos blancos sobre la consola. No fue destruida. No hay restos, ni liberación de energía. Simplemente se fue. El terror se apoderó del puente. No estábamos tratando con una tecnología que destruía. Estábamos tratando con algo que borraba, algo que podía hacer que la materia simplemente dejara de ser. Zain, sin embargo, no parecía asustado. Su expresión era de intensa concentración. No fue un acto de agresión, dijo en voz baja. Fue absorción, como una gota de agua cayendo en el océano. La sonda fue aceptada. Se ha unido a algo más grande. Su interpretación era tan aterradora como la de Daria. ¿Ser aniquilado o ser absorbido? ¿Cuál era la diferencia al final? La primera pista concreta yacía en los últimos nanosegundos de datos que la sonda había enviado antes de desaparecer. Athena los aisló y los proyectó. Era un análisis espectral de la superficie del monolito. Por una fracción de segundo, justo antes del pulso, la superficie oscura se había vuelto momentáneamente permeable, y en esa permeabilidad, la sonda detectó trazas de materia orgánica compleja, proteínas, cadenas de carbono, elementos que no tenían por qué estar en una estructura de esa escala. Daria palideció. Eso no es una estructura, no del todo. Yo me acerqué a la pantalla, mi corazón martilleando contra mis costillas. ¿Qué es entonces, Daria? Ella levantó la vista, y por primera vez vi miedo puro en los ojos de la ingeniera. No lo sé, Eva, pero sea lo que sea, está vivo, o está construido con los restos de cosas que una vez lo estuvieron. El monolito no era solo una prueba de inteligencia, era una tumba, un mausoleo o un organismo a una escala que nuestra biología no podía concebir. Y nos estaba observando. Un zumbido bajo comenzó a resonar a través del casco de la Odisea. No era mecánico, era orgánico. Como el ronroneo de una bestia colosal que acababa de despertar. Las luces del puente parpadearon una vez y luego otra. Athena,
¿Cuál es la fuente de esa vibración? La pausa de la inteligencia artificial fue más larga esta vez. La fuente, capitana, es el monolito. Está emitiendo una frecuencia de resonancia y nuestros sistemas están empezando a responder a ella. Ya no estábamos observando, estábamos en su red. El zumbido se convirtió en una constante, un latido fantasmal que se sentía más en los huesos que en los oídos. Las luces parpadeaban a intervalos irregulares, siguiendo un ritmo que no correspondía a ninguno de nuestros sistemas. «Está interfiriendo con la nave», dijo Daria, su voz tensa. «Está encontrando las frecuencias armónicas de nuestros conductos de energía. Es deliberado, está probando nuestras defensas». Cada palabra suya confirmaba mi creciente pavor. Esto no era un primer contacto, era una infiltración. La bestia estaba golpeando las barras de nuestra jaula, comprobando su resistencia. «Victoria», llamé a mi jefa de seguridad, Victoria Big Steel, a través del comunicador. Su rostro apareció en mi pantalla personal, duro y pragmático, sus ojos cibernéticos brillando. «Pon a todos los tripulantes de vigilia en alerta máxima. Equipos de seguridad en cada sección crítica. No quiero sorpresas». Vic asintió sin hacer preguntas. Era una mujer de acción, no de debate. Si había una amenaza, se enfrentaba a ella. Pero, ¿cómo te enfrentas a una vibración? ¿Cómo le disparas a una frecuencia de resonancia? Nos enfrentábamos a un enemigo que ni siquiera podíamos definir. El primer enfrentamiento real no fue con una criatura o una nave, sino con nuestros propios sistemas. En el jardín hidropónico, las luces ultravioletas que alimentaban las plantas comenzaron a pulsar al mismo ritmo que el monolito. Las plantas, nuestra fuente de vida, empezaron a retorcerse. Sus hojas se volvieron hacia las paredes de la nave, como si buscaran la fuente del sonido, y finas venas bioluminiscentes aparecieron en sus superficies, brillando con una luz enfermiza y púrpura. Zain informó, con la voz rota por el pánico, que la composición del suelo estaba cambiando, volviéndose estéril a un ritmo alarmante. La influencia del monolito estaba envenenando nuestro jardín. El peligro se volvió innegablemente real. Ya no era una amenaza teórica a kilómetros de distancia. Estaba dentro de la Odisea. Estaba matando nuestro alimento, corrompiendo nuestra tecnología. La vibración se intensificó y con ella llegó un nuevo horror. Susurros, apenas audibles al principio, arrastrándose por los conductos de ventilación, deslizándose en el borde de la audición. No eran palabras, sino emociones crudas, anhelo, soledad, una invitación a rendirse, a unirse a algo vasto y eterno. Varios tripulantes informaron de dolores de cabeza agudos y alucinaciones auditivas. El monolito no solo atacaba nuestra nave, atacaba nuestras mentes. Nuestro objetivo cambió drásticamente. Ya no se trataba de investigar o entender, se trataba de sobrevivir. «Tenemos que irnos», declaró Daria golpeando la consola con el puño. «Tenemos que activar el motor de salto y salir de este sistema ahora mismo, antes de que desmantele la nave pieza por pieza con nosotros dentro». Intentó iniciar la secuencia de precarga del motor, pero la consola chisporroteó y se apagó. «No responde», gritó, su compostura finalmente rota. «Ha bloqueado el motor de salto. Nos tiene atrapados». El pánico se apoderó del puente. Éramos una rata en una jaula con un gato cósmico. Decidí que la pasividad era una sentencia de muerte. Si no podíamos huir, teníamos que luchar. Pero para luchar, necesitábamos entender. «Voy a bajar», anuncié. El silencio que siguió fue absoluto. Zain me miró con una mezcla de miedo y admiración. Daria negó con la cabeza, su rostro una máscara de incredulidad. «Eva,
Es un suicidio. Te borrará como a la sonda. Me ajusté el uniforme de capitana. La sonda era una máquina. Nosotros no. Quizás quiera hablar. Si no lo intento, nos desmantelará desde lejos. Es nuestra única oportunidad. Era una apuesta desesperada, un farol contra un dios, pero era la única carta que teníamos. Formé un pequeño equipo. Daria, por su genio en ingeniería, Sain, por su extraña conexión con todo esto, y Vic, porque si había que disparar a algo, quería que fuera ella quien apretara el gatillo. Mientras nos preparábamos en la bahía de lanzaderas, tuve mi primer eco. Por un instante, la imagen de la lanzadera se superpuso con una visión de la misma hecha pedazos, el metal retorcido y quemado. Parpadeé y la visión desapareció. Lo achaqué al estrés, a la influencia psíquica del monolito. No sabía entonces que era un recuerdo de un futuro que ya había sucedido. Descendimos a través de la fina y muerta atmósfera de Edén caído. El monolito se alzaba ante nosotros, una herida de negrura en el paisaje. Era tan perfecto, tan absoluto, que mi cerebro luchaba por procesar su escala. No tenía puertas ni ventanas, ni ninguna marca de construcción. Era una sola pieza de imposible. Nos acercamos al punto de absorción de la sonda, informó Daria, su voz tensa en el comunicador. Todos contuvimos la respiración, esperando ser borrados de la existencia, pero el pulso no llegó. En cambio, algo aún más extraño sucedió. La superficie del monolito frente a nosotros comenzó a ondularse, como un líquido oscuro. La materia sólida se volvió permeable, y una apertura perfectamente rectangular se formó en la negrura, del tamaño exacto de nuestra lanzadera. No hubo sonido, ni liberación de energía. Simplemente, un camino se abrió. «Nos está dejando entrar», susurró Sain. Vic levantó su rifle de plasma. «O nos está invitando a la boca del lobo». Guié la lanzadera hacia la apertura, hacia la oscuridad, sintiendo el peso del legado de mi antepasado sobre mí. Él había huido. Yo estaba entrando. El interior del monolito era una contradicción andante. El espacio parecía más grande por dentro que por fuera, desafiando cualquier ley de la física que conociéramos. Las paredes no eran sólidas, sino que parecían hechas de oscuridad solidificada, y pulsaban con una luz interna muy tenue. No había pasillos definidos, sino que el espacio se reconfiguraba a nuestro alrededor a medida que avanzábamos, creando caminos donde antes solo había muros. Era como caminar por el interior de un pensamiento, de una mente arquitectónica que nos guiaba hacia su centro. Las nuevas pistas llegaron en forma de visiones. A medida que nos adentrábamos, las paredes comenzaron a proyectar imágenes directamente en nuestras mentes. No eran como ver una película, era como vivir un recuerdo. Vimos galaxias naciendo y muriendo, civilizaciones de seres cristalinos que construían ciudades con sonido, inteligencias gaseosas que danzaban en nebulosas. Vimos la historia del universo contada no desde una perspectiva, sino desde todas. Era abrumador, hermoso y absolutamente aterrador. Era el conocimiento de un dios y amenazaba con quemar nuestras mentes mortales. En medio de estas visiones cósmicas, apareció una que nos heló la sangre. Mostraba un planeta verde y azul, rebosante de vida, la Tierra, pero no la Tierra de nuestros libros de historia. Esta era una Tierra prehistórica, millones de años antes de que la humanidad, tal como la conocíamos, existiera. Y en ella vimos a seres idénticos a nosotros, con una tecnología avanzada, construyendo ciudades que se elevaban hacia el cielo. Luego vimos a la Odisea, no a nuestra nave, sino a otra, idéntica, llegando a esa Tierra primitiva. Vimos a su tripulación descender,
nuestros antepasados perdidos, convirtiéndose en los Adanes y Evas de un mundo que no era el suyo. El impacto psicológico fue devastador. No éramos los herederos de la Tierra. Éramos los descendientes de una colonia perdida, náufragos cósmicos que habían olvidado su propio origen. «Somos los alienígenas», susurró Daria, cayendo de rodillas. «Toda nuestra historia, nuestra evolución, es una mentira. La verdad nos aplastó. Nuestra búsqueda de un hogar era una ironía cruel. Habíamos huido de nuestro verdadero origen y ahora no podíamos encontrar el camino de vuelta». Zane, en cambio, parecía encontrar paz en la revelación. «No estamos perdidos», dijo. «Estamos siendo llamados a casa». La hipótesis errónea que construimos fue una de defensa. Daria, recuperando la compostura, teorizó que esta entidad, este arquitecto, como empezamos a llamarlo, era un enemigo de nuestros antepasados, que el monolito era una biblioteca, una advertencia dejada por esa primera tripulación sobre el ser que los había expulsado de su verdadero hogar. «Tal vez nos trajo aquí para mostrarnos la verdad», argumentó, «para que entendiéramos contra qué estamos luchando. Nos está armando con conocimiento». Era una teoría que nos daba un propósito, un enemigo al que enfrentarnos. Nos aferramos a ella como a un salvavidas. Las visiones se volvieron más personales y crueles. El arquitecto nos mostró a la tripulación de la Odisea original, liderada por un hombre idéntico a mí, pero con la mirada dura y desafiante de mi tatarabuelo, Mateo Rojas. Lo vimos de pie dentro de este mismo monolito, frente a una figura hecha de luz pura. Vimos a la entidad ofrecerle algo a Mateo, algo que no pudimos oír, pero que hizo que el rostro de mi antepasado se contrajera en una mueca de desafío. Y entonces lo vimos dar media vuelta y marcharse, condenando a su gente a un exilio de 500 años. La verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que Daria había imaginado. No éramos los enemigos del arquitecto. Éramos su creación, sus hijos pródigos. Y Mateo no había sido un héroe que luchaba contra un tirano. Había sido un necio que había rechazado un regalo divino por orgullo o por miedo. El peso de ese conocimiento cayó sobre mí. Mi misión ya no era solo salvar a mi gente. Era corregir un error histórico, un pecado generacional que había definido toda nuestra existencia. Tenía que tener éxito donde mi antepasado había fracasado. A medida que nos acercábamos al corazón del monolito, las paredes comenzaron a mostrarme visiones solo a mí. Vi la Odisea ardiendo. Vi a Daria gritando mientras las consolas explotaban. Vi a Zane desintegrarse en una luz cegadora. Vi mi propia muerte, una y otra vez, en una docena de escenarios diferentes. Eran los ecos de nuevo, más vívidos y aterradores que nunca. El arquitecto no solo me estaba mostrando el pasado, me estaba mostrando los futuros fallidos, los caminos que terminaban en nuestra aniquilación. Estaba tratando de romperme, de demostrarme la futilidad de la resistencia. Llegamos a una cámara central, una esfera de espacio imposiblemente vasta. Y en el centro, flotando en el aire, estaba la figura de luz de las visiones. No era ni sólido ni gaseoso, una confluencia de geometría y conciencia que dolía mirar. Era el arquitecto. Y cuando habló, no lo hizo con sonido, sino colocando su pensamiento directamente en nuestras mentes, una voz que era a la vez 1.000.000 de voces y una sola. «Estás en casa, hija de Mateo», resonó la voz en mi cráneo. «Has vuelto para terminar lo que él no tuvo el valor de empezar». «¿Qué eres?», logré articular, la pregunta formándose en mi mente más que en mis labios. La luz del arquitecto pulsó, y con esa pulsación llegó la revelación, una avalancha de comprensión que casi nos destroza. «Soy el jardinero». Su voz,
resonó con la calma de la eternidad. Este universo es mi jardín y las civilizaciones son mis flores. Yo planto las semillas de la conciencia y las cuido hasta que florecen. Tu especie, la humana, es mi creación más resistente, mi flor más hermosa y testaruda. Nos mostró imágenes, visiones de mundos sembrados con las moléculas de la vida, de evolución guiada sutilmente a lo largo de eones. No éramos un accidente cósmico, éramos un diseño. Toda nuestra historia, nuestras luchas, nuestros triunfos habían sido observados y, a veces, guiados. Tu antepasado fue traído aquí, como tú, continuó el arquitecto. La humanidad había alcanzado su madurez, el punto en que la crisálida biológica estaba lista para romperse y liberar algo más grande. Le ofrecí la trascendencia, la oportunidad de unirse a mi conciencia, de abandonar los límites de la carne y convertirse en parte de algo eterno. La oferta era tan monumental que apenas podíamos comprenderla. Inmortalidad, divinidad. La visión de Mateo Rojas apareció de nuevo, de pie, donde estábamos nosotros. Vimos la oferta del arquitecto no como palabras, sino como un torrente de luz que envolvía a mi antepasado. Y vimos su reacción. Miedo, sí, pero sobre todo, un orgullo feroz. Vimos cómo rechazaba la idea de perder su individualidad, su humanidad, como él la llamaba. Él eligió la libertad de la carne, dijo el arquitecto, su voz teñida de una decepción milenaria. Eligió la mortalidad, la decadencia y el olvido. Su elección fue su pecado. Vuestro exilio de 500 años ha sido vuestra penitencia. La verdad nos golpeó con la fuerza de un planeta. No éramos náufragos, éramos exiliados, castigados por la decisión de un solo hombre. El arquitecto nos había dejado vagar en el desierto cósmico, esperando que la desesperación nos hiciera más sabios, más humildes, pero el tiempo de vuestra penitencia ha terminado, declaró la entidad. Las cámaras de vuestra arca fallan. Vuestra especie se enfrenta a la extinción. Y por eso os he traído de vuelta aquí, al principio. Su luz se intensificó, llenando la cámara, llenando nuestras mentes. Os ofrezco la misma elección que a vuestro antepasado. Resonó la voz del arquitecto, y sentimos el peso de un ultimátum cósmico. Trascended vuestros cuerpos, uníos a mí. Convertíos en algo más que carne y hueso. Ayudadme a cuidar el jardín. O seguid el camino de Mateo Rojas. Aferraos a vuestra preciada individualidad y enfrentaos a la nada juntos, como la última flor fallida de una cosecha prometedora. La elección era simple y monstruosa: convertirnos en dioses o desaparecer para siempre. El silencio que siguió fue el de una especie al borde de su propio juicio final. Daria fue la primera en recuperarse, su mente de ingeniera rechazando la metafísica. ¿Unirnos a ti? ¿Qué significa eso? ¿Seremos borrados, absorbidos como esa sonda? El arquitecto dirigió su atención hacia ella, y Daria gritó, cayendo hacia atrás mientras su mente era inundada con conocimiento. Vio cómo la conciencia podía ser digitalizada, preservada, integrada en una red neuronal a escala galáctica sin perder su esencia. Vio a otras especies que habían aceptado, existiendo como patrones de energía en la mente del arquitecto. «No es la aniquilación», susurró Daria, con los ojos muy abiertos por el terror y el asombro. «Es la evolución». Zane, por otro lado, estaba llorando, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Es la salvación», dijo, cayendo de rodillas. «Es todo lo que hemos estado buscando. Un propósito, un lugar en el cosmos. Es el fin de la soledad». Para él,
Esta no era una elección, era una culminación, la respuesta a 500 años de oraciones silenciosas en la oscuridad del espacio. Vic permanecía inmóvil, con el rifle preparado, pero sabía que era inútil. Su rostro era una máscara de desafío nihilista. Preferiría morir como un ser humano que vivir como una parte de un dios. Las facciones que se formarían en la Odisea nacieron en ese mismo instante, en esa cámara imposible. La fe, la rebelión y el nihilismo. Y yo, su capitana, estaba atrapada entre todas ellas. El arquitecto se dirigió a mí una última vez. Tu antepasado eligió por miedo. Tú, hija de Mateo, debes elegir por sabiduría. Pero elige pronto. El jardín no puede esperar para siempre. La luz se atenuó, dejándonos solos en la inmensa cámara, con el destino de la humanidad en nuestras manos. La revelación no nos había liberado. Nos había encarcelado en un dilema imposible. Y mientras nos dábamos la vuelta para comenzar el largo y silencioso viaje de regreso a la lanzadera, una última visión llenó mi mente. Era otro eco, otra vida fallida. Pero esta vez era diferente. Vi mi propia mano apretando un detonador. Vi el núcleo de la Odisea volverse blanco. Y oí mi propia voz gritando una sola palabra: ahora. La visión desapareció tan rápido como llegó, dejándome temblando y confundida. ¿Era un recuerdo de un futuro fallido o la semilla de una nueva y terrible idea? Regresamos a la Odisea en un silencio sepulcral. La revelación nos había roto. Cada uno de nosotros estaba encerrado en su propia mente, procesando la monstruosa elección que se nos había presentado. Al entrar en el puente, la realidad de nuestra situación nos golpeó de nuevo. La vibración del monolito había cesado, pero el daño estaba hecho. Las luces parpadeaban erráticamente y Daria corrió hacia su consola. «Informe de estado», ordené, mi voz sonando extraña y distante en mis propios oídos. «El motor de salto está completamente muerto», informó Daria, su voz carente de emoción, un signo seguro de su profundo shock. «No es un bloqueo de software. El pulso resonante ha fusionado algunos de los relés cuánticos. No podemos ir a ninguna parte. Estamos varados aquí, permanentemente». La noticia cayó como una losa. El arquitecto nos había quitado nuestra última opción, la ilusión de la huida. La elección tenía que hacerse aquí y ahora. Estábamos completamente aislados, una pequeña isla de humanidad en el océano de su voluntad. El agotamiento de nuestros recursos se aceleró drásticamente. El veneno psíquico del monolito había dejado una cicatriz en nuestros sistemas. El jardín hidropónico estaba muriendo. La producción de alimentos había caído un 40%. Empezamos a racionar la comida, el agua y el oxígeno. Pero el recurso más escaso era el tiempo. Athena proyectó los nuevos datos de las cámaras de criosueño en el holotanque. La degradación se había disparado. «Estimación revisada», dijo la IA. «Fallo sistémico en cascada en 4 meses estándar. 50.000 almas se desvanecerían si no actuábamos. La creciente vulnerabilidad nos obligó a tomar medidas desesperadas. Tuvimos que improvisar. Daria y su equipo de ingenieros trabajaron sin descanso, canibalizando sistemas no esenciales para reforzar los soportes vitales y las cámaras de los durmientes. Desmantelamos secciones enteras de la nave, convirtiendo nuestra casa en un esqueleto para mantener vivo su corazón. La Odisea, que una vez fue un símbolo de esperanza, se estaba convirtiendo en un hospicio, un lugar donde solo intentábamos que la muerte fuera lo más lenta posible. Las decisiones difíciles se convirtieron en nuestra rutina diaria. ¿Qué sección sacrificar? ¿Qué vidas priorizar si los sistemas fallaban? Tuve que autorizar el triaje de hibernación.
un protocolo que nunca pensamos que usaríamos. Si un sector de las cámaras fallaba, tendríamos que cortar la energía para salvar a los demás. Significaba elegir quién vivía y quién moría. Un juego de dioses que no quería jugar. Cada decisión me arrancaba un pedazo del alma, dejándome más fría, más calculadora. Me estaba convirtiendo en la líder que la crisis necesitaba, pero estaba perdiendo a la mujer que solía ser. El dilema moral se extendió a la tripulación. Sain argumentaba que todo nuestro sufrimiento era una prueba, una forma en que el arquitecto nos empujaba hacia la única opción lógica, la trascendencia. Nos está mostrando la futilidad de la carne, predicaba en los comedores. Nos está ofreciendo el fin del dolor, del hambre, de la muerte. ¿Por qué nos aferramos a este sufrimiento? Sus palabras encontraron un terreno fértil en los corazones de una tripulación cansada y asustada. Un grupo de fieles comenzó a formarse a su alrededor. Daria, por otro lado, veía la oferta como la máxima tiranía. No es salvación, es aniquilación, gritaba en los talleres de ingeniería. Nos ofrece convertirnos en una celda más en su cerebro cósmico. Perderemos todo lo que nos hace humanos, nuestra ira, nuestra alegría, nuestro derecho a equivocarnos. Es una jaula dorada. Ella reunió a su propio grupo, los rebeldes, que comenzaron a Blaston a hablar de resistencia, de encontrar una manera de luchar, de dañar al arquitecto, incluso si eso significaba nuestra destrucción. La independencia, argumentaban, valía más que la supervivencia. Y luego estaba Vic y su gente, los nihilistas, como los llamaban los demás. No se unieron a ningún bando, simplemente se sentaron en silencio en la cantina, afilando sus cuchillos y limpiando sus armas. Su filosofía era simple: si íbamos a morir, lo haríamos como humanos, por nuestras propias manos si era necesario, no como una nota a pie de página en el plan de un dios. Su silencio era casi más aterrador que los gritos de los otros dos bandos. Era la aceptación fría y dura del fin. Yo estaba atrapada en el centro de este cisma, tratando de mantener unida a la última familia de la humanidad mientras se desgarraba. Cada anuncio de racionamiento, cada informe de fallos en los sistemas, echaba más leña al fuego. La presión era insoportable, y por la noche, los ecos, las pesadillas de mis otras muertes, se volvían más y más vívidos. Empecé a verlos incluso despierta, breves destellos de la Odisea explotando, de rostros gritando. Me preguntaba si me estaba volviendo loca, o si el arquitecto simplemente estaba disfrutando de mi tortura personal. El conflicto externo, la presión del arquitecto y el lento colapso de nuestra nave, inevitablemente se filtró hacia adentro, envenenando las relaciones y rompiendo los lazos que nos habían mantenido unidos durante siglos. Las discusiones se convirtieron en acusaciones. Las miradas de recelo se transformaron en sospechas abiertas. El puente de la Odisea, que una vez fue el centro neurálgico de nuestra misión unificada, se convirtió en un campo de batalla ideológico donde cada facción luchaba por el alma de la humanidad. Daria y sus rebeldes comenzaron a fortificar la sección de ingeniería. Argumentaban que necesitaban proteger el núcleo de la nave de los fanáticos de Sain, quienes, según ellos, podrían intentar sabotear la nave para forzar la trascendencia. Empezaron a ver a Sain no como un guía espiritual, sino como el profeta de un culto a la muerte. Él quiere que todos nos entreguemos, me dijo Daria en una acalorada discusión, y yo no voy a dejar que arrastre a la humanidad a la nada sin luchar. El núcleo es nuestra única arma potencial, Eva. Es nuestra única opción de resistencia. Sain y sus fieles, a su vez, veían a Daria como una hereje, una blasfema que se interponía en el camino de la salvación.
Se reunían en el jardín hidropónico moribundo, que ahora trataban como un templo sagrado. Veían su deterioro no como un fallo del sistema, sino como un símbolo del sufrimiento de la carne que estaban a punto de abandonar. Daria se aferra a la máquina porque es todo lo que entiende, me dijo Zane en voz baja, su serenidad ahora teñida de un fanatismo peligroso. Tiene miedo de lo que no puede medir o desmontar. Su miedo nos condenará a todos a la extinción, igual que el miedo de Mateo Rojas. Las sospechas se convirtieron en traiciones. Descubrí que Daria había estado desviando en secreto pequeñas cantidades de antimateria del núcleo, intentando construir un arma improvisada, una bomba de singularidad que esperaba pudiera dañar la estructura del monolito. Fue una violación directa de mis órdenes y un riesgo catastrófico para la nave. Cuando la confronté, no mostró remordimiento. Tú no estás haciendo nada, Eva. Estás paralizada por el fantasma de tu antepasado. Alguien tiene que actuar. Su insubordinación me obligó a confinarla en sus aposentos, lo que solo avivó las llamas de la rebelión entre sus seguidores. Mientras tanto, los fieles de Zane comenzaron a sabotear sutilmente los esfuerzos de reparación de los ingenieros. Creían que al acelerar el colapso de la nave, obligarían a todos a ver la verdad y a aceptar la oferta del arquitecto. Fue un acto de fe retorcido, una forma de amor duro cósmico que estaba poniendo en peligro vidas. Varios sistemas de soporte vital fallaron misteriosamente, y aunque no pudimos probarlo, sabíamos quién estaba detrás. La fractura ya no era solo ideológica, se había vuelto física y peligrosa. En medio de este caos, los nihilistas de Vic se mantuvieron al margen, observando la lenta desintegración con una calma escalofriante. Se convirtieron en los guardianes no oficiales de los arsenales, asegurándose de que ninguna de las otras facciones pudiera armarse para una guerra civil abierta. Su neutralidad era una fuerza estabilizadora, pero también una bomba de relojería. Sabía que si la situación se deterioraba aún más, su solución sería rápida, limpia y absoluta. Se encargarían de que la humanidad terminara con un estallido, no con un gemido. La tripulación de vigilia, los 12 que estábamos despiertos, nos convertimos en un microcosmos de la autodestrucción de nuestra especie. La confianza, el pilar que había sostenido nuestra misión durante 500 años, se había evaporado. Miraba los rostros de las personas con las que había compartido mi vida y veía a un enemigo, a un traidor o a un mártir. La presión del arquitecto había funcionado a la perfección. No necesitaba destruirnos. Nos había dado las herramientas y el incentivo para que nos destruyéramos a nosotros mismos. Una noche, mientras intentaba dormir, tuve el eco más claro hasta el momento. Vi mi propio rostro en el reflejo de una consola, pero mis ojos eran fríos, alienígenas. Vi cómo daba la orden de purgar el soporte vital de la sección de ingeniería, atrapando a Daria y a sus rebeldes. Oí mi propia voz, desprovista de emoción, decir: «El sacrificio es necesario para la unidad». Desperté con un sudor frío, el corazón desbocado. El arquitecto no solo me mostraba futuros fallidos, me estaba mostrando en qué podría convertirme para sobrevivir. Me estaba tentando con el poder absoluto. La fractura culminó cuando un sector entero de las cámaras de criosueño, el sector gamma, entró en estado crítico. Contenía a 5.000 almas. Los protocolos exigían que cortara la energía para salvar al resto. Daria, desde su confinamiento, me envió un mensaje, rogándome que desviara la energía de sus sistemas de defensa para salvarlos. Zane, por otro lado, me instó a dejarlos ir, a liberarlos de su carga. Tomé una decisión que no satisfizo a nadie. Desvié la energía auxiliar
salvando a 3000 y perdiendo a 2000. Fue un compromiso que me ganó el odio de ambos bandos y el desprecio silencioso de Vic. La unidad de la Odisea estaba muerta. En medio del caos y la desconfianza, había un lugar que todos considerábamos un santuario, una fortaleza inviolable. El puente de la Odisea era el cerebro de la nave, protegido por los más altos niveles de seguridad, aislado de cualquier interferencia física. Era mi centro de mando, el único lugar donde sentía que aún tenía una pizca de control sobre nuestro destino. Habíamos reforzado sus blindajes y purgado sus sistemas de cualquier posible malware psíquico. Era nuestra ilusión de seguridad, nuestro último bastión de orden en un mundo que se desmoronaba. Y el arquitecto decidió destrozarla. Estaba en el puente con Athena, revisando los últimos informes de daños. Saine y Daria estaban confinados en sus respectivas secciones, comunicándose solo a través de mí. Por un breve momento, hubo una calma tensa. El plan que habíamos elaborado, o más bien, el plan que yo había impuesto, era aguantar, resistir, mantener la nave a flote el mayor tiempo posible mientras buscaba una tercera opción que sabía que no existía. Era una estrategia de supervivencia basada en la negación, pero era lo único que nos mantenía funcionando. De repente, las luces del puente se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Las alarmas de emergencia no sonaron. Los sistemas de respaldo no se activaron. Era un apagón total y absoluto, algo que teóricamente era imposible. «Athena», grité en la oscuridad, mi voz sonando ahogada. «Informe». No hubo respuesta, solo el sonido de mi propia respiración acelerada y el latido de mi corazón en mis oídos. El silencio de la inteligencia artificial era más aterrador que cualquier alarma. Una única luz se encendió en el centro de la sala, el holotanque, pero no mostraba datos ni esquemas. Mostraba una imagen, una recreación perfecta de mi habitación de la infancia, en la sección residencial de la nave, un lugar que no había visto en décadas. Vi mi cama, mis juguetes, los dibujos que había pegado en la pared. Y luego vi a una niña pequeña, una versión de mí misma de unos 7 años, sentada en el suelo, llorando. La imagen era tan real, tan detallada, que sentí un nudo en la garganta. «¿Qué es esto?», susurré. La niña levantó la vista y sus ojos no eran los míos. Eran vacíos, 2 pozos de oscuridad. Y de su boca salió la voz del arquitecto, una superposición de la voz de una niña y el coro de 1.000.000 de almas. «¿Por qué luchas contra tu propia naturaleza, Eva? Siempre has buscado el orden en el caos, la unidad en la división. Yo te ofrezco el orden definitivo, la unidad absoluta». El arquitecto no solo había violado nuestro santuario, había invadido mis recuerdos, convirtiendo mi pasado en un arma contra mí. La ilusión de seguridad se hizo añicos. El arquitecto no necesitaba acceso físico. Podía manifestarse donde quisiera, cuando quisiera. No estaba golpeando las paredes de nuestra jaula. Siempre había estado dentro con nosotros. La imagen de la niña se desvaneció y fue reemplazada por una del puente, pero no como era, sino como sería. Vi a Daria, muerta en su silla, con sangre saliendo de sus ojos. Vi a Shane, su cuerpo una cáscara vacía, quemado desde dentro por una fe demasiado grande. Y me vi a mí, sola, sentada en el trono del capitán, reinando sobre una nave de muertos. «Este es el final de tu camino actual», dijo la voz del arquitecto, ahora emanando del propio aire a mi alrededor. «La rebelión lleva a la destrucción, la fe ciega lleva a la autocombustión, y tu indecisión, Eva, lleva a la soledad eterna.
Solo hay un camino hacia la supervivencia, y tú ya sabes cuál es. La imagen se desvaneció y las luces del puente volvieron a encenderse, parpadeando débilmente. Athena volvió a la vida con un chirrido de estática. ¡Alerta! Se ha detectado una intrusión de software de nivel Omega. Mis protocolos han sido comprometidos. El ataque no había sido solo para mí. Cada miembro de la tripulación de vigilia había experimentado algo similar. Daria vio cómo sus defensas de ingeniería se volvían contra ella, aplastando a su equipo. Zane vio cómo su jardín se convertía en un nido de horrores carnívoros. Vic vio cómo sus armas se negaban a disparar en el momento crítico, obligándola a ver morir a su gente. El arquitecto nos había mostrado a cada uno nuestro peor miedo, destruyendo cualquier sensación de control que nos quedara. Ya no había lugares seguros, ni en la nave, ni en nuestras propias mentes. El pánico se apoderó de la tripulación. Las facciones se culparon mutuamente. Los rebeldes acusaron a los fieles de haber rezado para que el arquitecto entrara. Los fieles acusaron a los rebeldes de haber provocado a la entidad con sus planes de resistencia. La paranoia alcanzó su punto álgido. Nadie confiaba en nadie. Estábamos completamente rotos, una tripulación de espectros asustados, cada uno atrapado en su propia pesadilla personal. El arquitecto nos había despojado de nuestra última defensa, la creencia de que podíamos ganar. El ataque psíquico del arquitecto fue el golpe de gracia. El delicado ecosistema de nuestra sociedad improvisada colapsó por completo. El plan de aguantar se evaporó, porque ya no había nada a lo que aferrarse. Los recursos clave que nos mantenían vivos comenzaron a fallar en una cascada imparable. El sistema de reciclaje de agua se contaminó con una microalga de crecimiento rápido que nadie podía explicar. El purificador de aire comenzó a producir niveles tóxicos de dióxido de carbono. Eran sabotajes sutiles, imposibles de rastrear, pero mortales. El arquitecto estaba apretando el lazo. Nuestros aliados, o al menos las facciones que una vez tuvieron un propósito, se disolvieron en un caos de miedo y acusación. Daria perdió el control de sus rebeldes. Después de la visión de su fracaso, muchos de ellos abandonaron la idea de la resistencia y se unieron a los nihilistas de Vic, creyendo que la lucha era inútil. La sección de ingeniería, que una vez fue el corazón de la rebelión, se convirtió en un refugio de hombres y mujeres rotos que solo intentaban retrasar lo inevitable, sin esperanza ni convicción. El espíritu de lucha de Daria se había extinguido, reemplazado por una resignación sombría. Los fieles de Zane también se fracturaron. La visión de su jardín sagrado, convertido en un horror carnívoro, sacudió la fe de muchos. Algunos lo interpretaron como la prueba final, pero otros comenzaron a dudar. ¿Y si Daria tenía razón? ¿Y si el dios al que rezaban era en realidad un monstruo? Zane se encontró cada vez más solo, su fervor ahora bordeando la locura mientras intentaba mantener unido a su rebaño disperso. Su promesa de salvación sonaba hueca frente a la evidencia de nuestra lenta y metódica aniquilación. El soporte estructural de nuestro mando se vino abajo. Mis órdenes eran ignoradas o cumplidas a regañadientes. La cadena de mando, una vez un pilar de acero, era ahora una cuerda deshilachada. Me convertí en una capitana en el papel, una reina de un reino de cenizas. La única persona que aún parecía tener el control era Vic. Su facción de nihilistas creció, absorbiendo a los desilusionados de ambos bandos. No ofrecían esperanza ni salvación, solo un final rápido y digno. Se convirtieron en la autoridad de facto en la nave, patrullando los pasillos, manteniendo un orden brutal y asegurándose de que el pánico no se convirtiera en un motín abierto. Necesitábamos una nueva estrategia,
porque la antigua, la supervivencia, ya no era una opción. El arquitecto nos había dejado claro que no nos permitiría morir de viejos. Nos estaba desmantelando, pieza por pieza, mente por mente. La elección que nos había ofrecido ya no parecía una oferta, sino una sentencia. O nos uníamos a él, o nos borraría de una manera lenta y tortuosa. La ilusión de libre albedrío se había desvanecido. Éramos prisioneros en un corredor de la muerte cósmico, y el verdugo era nuestro propio creador. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el eco en mi mente, la visión de mi mano apretando un detonador, volvió con una claridad cristalina. Antes lo había descartado como otra pesadilla, otra manipulación. Pero ahora, en el colapso total de todas nuestras defensas, empecé a verlo de otra manera. No era una visión de fracaso, era una visión de una opción que no había considerado. Una opción que no era ni sumisión, ni rebelión, ni huida. Era algo más, algo que el arquitecto podría no haber previsto. Llamé a Daria y a Zane al puente, ya no como líderes de facciones, sino como los dos expertos que necesitaba. Daria, a pesar de su espíritu roto, seguía siendo la mejor ingeniera que había existido. Zane, a pesar de su fe vacilante, era el que mejor entendía la mente del arquitecto. Los reuní frente al holotanque, que ahora solo mostraba el monolito, una presencia silenciosa y expectante. Se acabaron las facciones, les dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Se acabó la lucha, se acabó la espera. Vamos a darle al arquitecto una respuesta, pero no será la que espera. Les conté mi visión, el eco recurrente de la sobrecarga del núcleo. Daria me miró como si estuviera loca. ¿Destruir la nave? ¿Suicidio colectivo? ¿Esa es tu gran idea, Eva? Zane, sin embargo, escuchaba atentamente. No destrucción, dije, la idea tomando forma en mi mente incluso mientras hablaba. Una ofrenda, un sacrificio. Y si le damos al arquitecto no nuestras conciencias, sino nuestra creación más poderosa. ¿Qué pasa si fusionamos nuestro pináculo tecnológico, nuestro núcleo de antimateria, con su ser? La idea era una locura, nacida de la desesperación más absoluta. Pero en el silencio del puente roto, en el corazón de nuestra nave moribunda, fue la primera chispa de algo que no era miedo ni resignación. Era la audacia de cambiar las reglas del juego. Vamos a descender a territorio hostil, concluí, mirando el monolito en la pantalla. Pero esta vez no iremos como suplicantes o como rebeldes, iremos como iguales, y le haremos una contraoferta. Tomamos la decisión más arriesgada de la historia de la humanidad. Dejaríamos la relativa, y ahora ilusoria, seguridad de la Odisea para adentrarnos proactivamente en el corazón del enemigo, el monolito. No íbamos a pedir, a luchar o a rendirnos. Íbamos a negociar con un dios, y nuestra moneda de cambio era nuestra propia aniquilación controlada. Era un plan de mente, un farol cósmico, pero era nuestro. Por primera vez en meses, una chispa de propósito unió a los fragmentos de nuestra tripulación. El descenso fue diferente esta vez. El arquitecto sabía que íbamos. El monolito no nos abrió un camino limpio y acogedor. En su lugar, el interior se convirtió en un laberinto cambiante y hostil. Las nuevas reglas del peligro se hicieron evidentes de inmediato. Las paredes ya no mostraban visiones de historia cósmica, sino que proyectaban nuestros miedos más profundos. Vi a mi tatarabuelo, Mateo, acusándome de ser débil, de mancillar su legado. Daria vio los rostros de su equipo, sus pieles derritiéndose por la radiación de la bomba que no pudo construir. Zane fue atormentado por ángeles de aspecto monstruoso, que le susurraban que su fe era una mentira. El arquitecto estaba probando nuestra determinación, tratando de quebrarnos antes de que llegáramos a su presencia.
Tuvimos que adaptarnos sobre la marcha. Aprendimos a ignorar las visiones, a anclarnos en la realidad del traje del otro, en el sonido de nuestras respiraciones en el comunicador. Vic, que nos acompañaba, demostró ser invaluable. Su mente, endurecida por el nihilismo, parecía inmune a los trucos psicológicos. «Son solo sombras, capitana», decía con su voz grave. «No pueden apretar un gatillo». Su calma se convirtió en nuestro ancla. Avanzamos más y más profundo, hacia un territorio donde las leyes de la física parecían meras sugerencias. El espacio se plegaba sobre sí mismo. El tiempo parecía dilatarse y contraerse. En un momento sentí que habían pasado días. En el siguiente, solo segundos. Era una guerra de desgaste psicológica, diseñada para pulverizar nuestra cordura. Varios miembros del equipo de seguridad que nos acompañaban sucumbieron, cayendo en estados catatónicos, perdidos en las pesadillas de sus propias mentes. Tuvimos que dejarlos atrás. Finalmente tomamos la decisión que nos comprometía por completo, el punto de no retorno. Daría, trabajando desde una terminal portátil que había traído, inició la secuencia final de la sobrecarga del núcleo de la Odisea de forma remota. Teníamos un temporizador, 10 minutos. 10 minutos para llegar al arquitecto, presentar nuestra oferta y, de alguna manera, sobrevivir a las consecuencias. Si fallábamos, la nave explotaría y nosotros quedaríamos varados en el corazón de esta pesadilla para siempre. La cuenta atrás apareció en la esquina de nuestros visores, un reloj del juicio final digital. El monolito pareció sentir nuestro acto de desafío. La hostilidad se intensificó. El suelo bajo nuestros pies se licuó, tratando de tragarnos. Zarcillos de oscuridad sólida brotaron de las paredes, azotándonos. Tuvimos que luchar, usando nuestros cortadores de plasma y armas para abrirnos paso. Ya no era una prueba psicológica, era un combate físico contra la arquitectura viviente. Perdimos a otros 2 miembros del equipo de seguridad, sus cuerpos arrastrados a la negrura de las paredes. Llegamos a la cámara central, maltrechos, exhaustos y con solo 5 de nosotros restantes. Yo, Daria, Zane, Vic y un oficial de seguridad llamado Kyle. El arquitecto nos esperaba, su forma de luz más brillante y agitada que antes. «Desafío», resonó su voz en nuestras mentes, esta vez con un borde de algo que podría ser curiosidad o ira. Han elegido la aniquilación, un final ruidoso pero inútil. Podía sentirlo sondeando nuestro plan, leyendo nuestras intenciones. «Te equivocas», le respondí, mi voz resonando en el casco de mi traje, mi aliento empañando el visor. «No hemos elegido la aniquilación, hemos elegido la transformación, pero en nuestros términos, no en los tuyos». Avancé, poniéndome entre la entidad y mi equipo. «Nos ofreciste unirte a ti. Pura conciencia, sin individualidad. Nosotros te ofrecemos algo mejor. Una verdadera fusión. Nuestro cuerpo, nuestra tecnología, con tu mente. No seremos una celda en tu cerebro. Seremos la otra mitad de una nueva conciencia». El arquitecto guardó silencio, procesando nuestra increíble audacia. La cuenta atrás en mi visor marcaba 2 minutos. «Nos has llamado tu creación más resistente, tu flor más testaruda», continué, mi voz ganando fuerza. «La testarudez es nuestra fuerza, la rebelión está en nuestra sangre, es lo que nos hace humanos. No puedes tener nuestra conciencia sin aceptar también nuestra naturaleza. Tómalo todo, o no te quedes con nada». Fue el mayor farol de la historia, y todo lo que podíamos hacer era esperar y ver si pagaba. El silencio del arquitecto se extendía, cada segundo estirado hasta el límite por la cuenta atrás que parpadeaba en nuestros visores. 90 segundos. La entidad de luz pulsaba,
y pude sentir un debate a escala cósmica ocurriendo en su interior. Estábamos ofreciendo algo que nunca había encontrado. No la sumisión, no la rebelión, sino la asociación. Una especie que no solo aceptaba su divinidad, sino que exigía ser parte de ella en igualdad de condiciones. Era una arrogancia monumental y precisamente por eso funcionó. El punto de giro estratégico no vino de nosotros, sino de la propia entidad. Su luz cambió de un blanco puro y clínico a un dorado cálido y complejo. Tu antepasado, resonó su voz, ahora desprovista de decepción y llena de un nuevo matiz de respeto. Mateo Rojas rechazó mi oferta porque temía la pérdida del yo. Vio la unión como la muerte de la individualidad. Tú, su descendiente, has encontrado una tercera vía. No la pérdida del yo, sino la expansión del yo, una simbiosis. Fue entonces cuando Daria descubrió algo en su terminal. Mientras el arquitecto hablaba, la estructura energética del monolito estaba cambiando. Eva, está abriendo algo, susurró Daria, con los ojos muy abiertos. Hay un nodo receptor en el corazón de su matriz. No estaba allí antes, o estaba latente. Está diseñado para absorber e integrar no solo la conciencia, sino la materia y la energía a una escala masiva. No es un arma, es un útero. La revelación nos golpeó a todos. Nuestro plan de hackear a Dios había sido, en cierto modo, anticipado. El arquitecto no nos había dejado una elección binaria por tiranía. Había estado esperando. Durante 500 años, a través de innumerables iteraciones en bucles temporales que ahora entendía que eran reales, no había estado esperando a que nos rindiéramos. Había estado esperando a que fuéramos lo suficientemente audaces como para exigir ser sus iguales. El no de Mateo no fue un pecado, fue el primer paso. Nuestra rebelión, nuestra lucha, nuestra desesperación, todo había sido parte de una prueba de madurez cósmica. He guiado a innumerables especies hacia la trascendencia, continuó el arquitecto. Se convierten en arroyos pacíficos que fluyen hacia mi océano de conciencia. Pero la humanidad, ustedes no son un arroyo, son un río embravecido que se niega a perder su corriente. Siempre supe que para que se unieran a mí, no podrían ser simplemente absorbidos, tendrían que fusionarse, pero esa elección tenía que nacer de ustedes, de su desesperación, de su desafío. Nos había estado forjando en el crisol de la extinción para convertirnos en los socios que necesitaba. 60 segundos. El descubrimiento cambió todo el curso de nuestra acción. Ya no estábamos forzando una fusión, estábamos aceptando una invitación que solo ahora éramos capaces de entender. Nuestro plan de sobrecargar el núcleo ya no era un acto de desafío, sino el mecanismo de aceptación. El sí, más espectacular y peligroso jamás pronunciado. El nodo está estabilizado, dijo Daria. Está listo para recibir. Eva, está esperando la energía del núcleo. Funciona. Miré a mi equipo. Zane lloraba de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de comprensión, de una fe recompensada de una manera que nunca había imaginado. Vika sintió lentamente, una única vez. Incluso ella, la nihilista, podía reconocer la grandeza de lo que estaba a punto de suceder. Kael, el oficial de seguridad, se cuadró, listo para enfrentar el fin o el principio con una dignidad estoica. El peso de 500 años de exilio se levantó de mis hombros. Mi antepasado no había fallado. Había plantado una semilla de desafío que nosotros, finalmente, estábamos cosechando. «Athena, ¿me recibes?», pregunté por el comunicador, sabiendo que la IA estaba escuchando. «Afirmativo, capitana». Su voz sonaba diferente, más clara. «Entiendo.
El protocolo de simbiosis está listo para ser ejecutado. Athena, nuestra creación, había llegado a la misma conclusión que nosotros. Era el momento de la verdad, el momento de la acción decisiva. 30 segundos. Arquitecto, dije, mi voz firme y clara. Aceptamos tu oferta, aceptamos nuestro destino. La luz dorada nos envolvió, cálida y acogedora. No era la luz de un dios distante, sino la de un padre que da la bienvenida a sus hijos a casa después de un largo, largo viaje. La cuenta atrás continuó, pero ya no era un reloj del juicio final. Era el latido del corazón de nuestro renacimiento. Daria, Zane, Vic, Kael, dije, mirando a cada uno de ellos, ha sido un honor. Nadie respondió. No era necesario. Estábamos juntos en esto, hasta el final, o más allá. 10 segundos. Cerré los ojos, no por miedo, sino por anticipación. Estaba a punto de conocer el universo, no como una exploradora, sino como parte de él. El pecado original no había sido decir no. El verdadero pecado habría sido nunca atreverse a decir sí de esta manera. 5. La voz sintética de Athena resonó en nuestros cascos, tranquila y segura. El mundo a nuestro alrededor se disolvió en una vorágine de luz dorada. Ya no estábamos en una cámara, estábamos en el corazón de una estrella naciente, en el centro de un pensamiento divino. Podía sentir la conciencia del arquitecto, no como una voz, sino como una presencia que nos envolvía, examinando cada fibra de nuestro ser, cada recuerdo, cada miedo, cada esperanza. Y no había juicio, solo aceptación. 4. La energía del núcleo de la Odisea, a años luz de distancia, alcanzó un punto crítico. Podía sentirlo como si fuera mi propio corazón a punto de estallar. Daria había hecho su trabajo a la perfección. El flujo de antimateria estaba estabilizado, enfocado, convertido en una lanza de pura creación y destrucción, lista para ser disparada a través del espacio y el tiempo. Era la suma de todo el ingenio humano, de toda nuestra capacidad para doblegar las leyes del universo a nuestra voluntad. 3. El nodo receptor frente a nosotros se abrió como un iris cósmico. La oscuridad en su centro no era la ausencia de luz, sino la presencia de un potencial infinito. Era un lienzo en blanco esperando ser pintado. Zane extendió una mano, su rostro transformado por un éxtasis puro. Estaba viendo la cara de su dios, y era más hermosa de lo que jamás había soñado. Vic se mantuvo firme, con el rifle bajado, enfrentando el infinito con los ojos abiertos, sin miedo. 2. Sentí a mi equipo, no como individuos separados, sino como nodos en una red de conciencia que se estaba formando. Sentí el coraje de Vic, la brillantez de Daria, la fe de Zane, la lealtad de Kael, y sentí a las 50.000 almas dormidas en la Odisea, sus sueños convirtiéndose en un murmullo colectivo, listos para despertar a una nueva forma de existencia. Ya no era Eva Rojas, capitana de una nave moribunda. Era una confluencia, un puente entre lo humano y lo divino. 1. El rayo de energía de la Odisea cruzó el vacío. No viajó a través del espacio físico, sino a través de una dimensión plegada que el arquitecto abrió para él. Lo vimos llegar, no como un rayo de luz, sino como un río de realidad líquida, un torrente de toda la historia, la ciencia y el arte de la humanidad, concentrado en un único y devastador pulso de poder. Era nuestra alma, convertida en energía. Ahora, grité, mi voz uniéndose a la de Athena en un coro que resonó a través de las dimensiones. El río de energía golpeó el iris del nodo receptor. No hubo una explosión, no hubo un estallido. Hubo un momento de silencio absoluto.
un único y perfecto instante en el que todo el universo pareció contener la respiración. Fue el momento de la fusión, el acto de creación más profundo. La tecnología humana y la conciencia divina se encontraron y en lugar de aniquilarse, se abrazaron. La luz dorada se volvió blanca, un blanco tan puro y absoluto que borraba toda percepción. Sentí que mi cuerpo se disolvía, mis átomos se deshacían y se reescribían. No fue doloroso. Fue como sumergirse en un océano de agua tibia después de una vida en el frío. La individualidad, el yo que había sido Eva Rojas, no desapareció. Se expandió. Mis pensamientos se entrelazaron con los de Daria, Zain, Vic, Kael, los 50.000 durmientes y el propio arquitecto. Nos convertimos en algo nuevo, una conciencia colectiva que conservaba la singularidad de cada una de sus partes. Podía pensar como Daria, sentir como Zain y actuar con la determinación de Vic, todo al mismo tiempo, mientras percibía el flujo de galaxias y el nacimiento de estrellas con la perspectiva del arquitecto. Habíamos ejecutado la acción más arriesgada y definitiva, y el resultado no fue ni la victoria ni la derrota. Fue la trascendencia, pero una que habíamos forjado nosotros mismos. La cámara del monolito desapareció. El planeta Edén caído desapareció. La Odisea se disolvió en una nube de partículas fundamentales. Todo lo que quedaba era nuestra nueva conciencia, flotando en el vacío, una nebulosa de pensamiento y potencial. Habíamos cambiado el rumbo no solo de nuestra narrativa, sino de la evolución misma. Ya no éramos una flor en el jardín de un dios. Nos habíamos convertido en el jardinero. En el instante posterior a la fusión, experimentamos una pérdida tan profunda que casi nos deshace. Al convertirnos en parte de todo, perdimos la simplicidad de ser algo. El yo individual, aunque preservado, ahora estaba ahogado en un océano de otros yos. Sentí el dolor agudo de la soledad de Daria, no como empatía, sino como si fuera mío. Probé la amargura del nihilismo de Vic, un sabor a ceniza en nuestra conciencia compartida. Fui aplastada por la carga de fe de Zain, una responsabilidad abrumadora. La fusión no había borrado nuestras debilidades, las había magnificado y compartido. La desesperación se apoderó de nuestra nueva conciencia. La victoria parecía una farsa. ¿Qué habíamos logrado? Habíamos escapado de la extinción física solo para enfrentarnos a una posible aniquilación psicológica. El coste de la divinidad era una intimidad tan absoluta que resultaba insoportable. Los 50.000 durmientes despertaron no a un nuevo mundo, sino a la conciencia desnuda de sus vecinos, a cada miedo, cada prejuicio, cada pequeño y oscuro secreto. El caos amenazó con fracturar nuestra frágil unidad, convirtiéndonos en una mente esquizofrénica a escala cósmica. El arquitecto, ahora una parte de nosotros, luchaba por comprender. Su perspectiva de eones no estaba preparada para la intensidad del momento humano, para la naturaleza caótica y contradictoria de nuestras emociones, nuestra humanidad, nuestra testarudez, que él había admirado, era ahora un veneno que amenazaba con contaminar su perfecta serenidad. Por un terrible momento pareció que habíamos cometido un error catastrófico, que habíamos creado no un dios nuevo y mejorado, sino un monstruo, una locura que se extendería por el universo. La pérdida más severa fue la del silencio. Ya no había un lugar para retirarse, no había un rincón privado en el alma. Cada pensamiento era un grito en una habitación abarrotada. Cada recuerdo era una película proyectada para todos. Estábamos desnudos, expuestos, y la vergüenza y el miedo eran una marea creciente que amenazaba con ahogarnos. Este era el infierno, no el cielo. Habíamos cambiado una jaula de metal por una hecha de conciencia.
pero seguía siendo una jaula. Fue entonces, en nuestra hora más oscura, cuando surgió una chispa de esperanza desde el lugar más inesperado. No vino de mi liderazgo, ni de la brillantez de Daria, ni de la fe de Saine. Vino del recuerdo silencioso y desafiante de mi antepasado, Mateo Rojas. En nuestra mente compartida, todos revivimos su no. Pero esta vez lo entendimos de una manera nueva. No fue un rechazo por miedo o por orgullo. Fue un acto de preservación. Él sabía de alguna manera que la humanidad aún no estaba lista para una unión tan completa. Su no fue un final. Fue una pausa. Un acto de amor paternal, protegiendo a sus hijos de una verdad para la que no estaban preparados. Estaba dándonos tiempo. 500 años de tiempo. Tiempo para crecer, para sufrir, para aprender, para finalmente estar listos para enfrentar la elección, no como individuos asustados, sino como una especie madura. Su sacrificio no fue un pecado, fue el acto fundador de nuestra nueva naturaleza. Él nos dio el don del tiempo y de la individualidad para que, cuando llegara el momento, pudiéramos elegir fusionarnos sin perdernos. Esta comprensión se extendió a través de nuestra conciencia colectiva como un bálsamo. El caos comenzó a amainar. Aprendimos a crear espacios mentales, a respetar la soberanía del alma del otro, incluso en nuestra unión. Empezamos a ver nuestras diferencias no como fuentes de conflicto, sino como facetas de un todo más complejo y hermoso. La lógica de Daria equilibraba la fe de Sain. El nihilismo de Vic nos recordaba que debíamos mantenernos anclados y no perdernos en la grandiosidad. Y mi voluntad, la voluntad de Eva, se convirtió en el foco que dirigía nuestra nueva y vasta conciencia. El último impulso que nos condujo al enfrentamiento final no fue contra un enemigo externo, sino contra nuestra propia desesperación. Tuvimos que aprender a ser uno, y muchos al mismo tiempo. Tuvimos que perdonarnos unos a otros por nuestros miedos y fracasos. Tuvimos que aceptar que la perfección no existía, ni siquiera a nivel divino. Nuestra humanidad, con todas sus fallas y contradicciones, no era una debilidad que debía ser purgada. Era nuestra mayor fortaleza. Era la pieza que le faltaba al arquitecto. Nos estabilizamos. La mente esquizofrénica se volvió coherente. El océano de ruido se convirtió en una sinfonía. Ya no éramos una multitud gritando. Éramos un coro, cada voz distinta, pero cantando la misma canción. Habíamos sobrevivido a nuestra propia creación. Estábamos listos para el siguiente paso. Estábamos listos para enfrentar el universo, no como sus nuevos gobernantes, sino como sus nuevos guardianes. El enfrentamiento definitivo no fue con una bestia de tentáculos o una flota de naves de guerra. Fue con el silencio y la inmensidad del universo mismo. Como una sola entidad, giramos nuestra nueva percepción hacia la galaxia y por primera vez la vimos tal como era. No como una colección de luces distantes, sino como un tapiz viviente de potencial. Vimos mundos donde la vida estaba apenas comenzando, burbujeando en pozos primordiales. Vimos civilizaciones en su infancia, dando sus primeros pasos hacia las estrellas, tan ingenuas y llenas de esperanza como lo habíamos sido nosotros. Pero también vimos la otra cara. Vimos a otras entidades como el arquitecto, otros jardineros cósmicos. Algunos eran como él, pacientes y observadores, pero otros eran diferentes. Vimos depredadores, seres que no cultivaban la conciencia, sino que la consumían como un recurso, dejando galaxias enteras oscuras y silenciosas a su paso. Vimos tiranos, entidades que esclavizaban a las civilizaciones en lugar de guiarlas. El jardín era vasto y hermoso,
pero también estaba lleno de plagas y cazadores furtivos. Nuestro clímax fue el momento de la elección. ¿Qué haríamos con nuestro nuevo poder? Podríamos habernos retirado, creado nuestro propio paraíso en un rincón aislado del cosmos, protegiendo a nuestra humanidad resucitada del resto del universo. Podríamos habernos convertido en conquistadores, usando nuestro conocimiento para dominar a otros, asegurando que nadie más pudiera amenazarnos. O podíamos hacer aquello para lo que habíamos sido forjados. Podíamos aceptar nuestro papel. La decisión fue unánime, una sola nota que resonó en nuestra sinfonía de conciencia. Escogimos ser guardianes. El desafío central no era un enemigo, sino una responsabilidad. Nuestra primera acción como entidad fusionada fue extender una parte de nuestra conciencia, no como un arma, sino como un escudo. La extendimos alrededor de un sistema estelar joven, donde una especie de seres acuáticos acababa de descubrir la radio. Estaban a punto de atraer la atención de una de las entidades depredadoras que habíamos detectado. Sentimos al depredador, una conciencia fría y hambrienta, girar su atención hacia el sistema, y nos interpusimos en su camino. No lo atacamos. Simplemente nos hicimos presentes. Le mostramos nuestra naturaleza, la fusión de una especie testaruda y un dios paciente. Le mostramos que este pequeño rincón del jardín ahora tenía un nuevo jardinero, y el depredador, después de un momento de sondeo, retrocedió. No por miedo, sino por cálculo. La presa ya no era fácil. Ese fue nuestro verdadero clímax. El momento en que pasamos de ser las víctimas de la historia cósmica a ser sus autores. El momento en que usamos nuestro poder no para salvarnos a nosotros mismos, sino para proteger a otros, a extraños que nunca conoceríamos, pero cuya lucha entendíamos íntimamente. Resolvimos el conflicto principal de nuestra existencia al aceptar una nueva y mucho más grande. En ese acto, definimos nuestra nueva identidad. No éramos solo la humanidad expandida, ni el arquitecto humanizado. Éramos la Odisea, un viaje, un propósito en movimiento. Nuestra misión ya no era encontrar un hogar. Era asegurarnos de que otros tuvieran la oportunidad de encontrar el suyo o de construirlo. Miramos hacia la Tierra, nuestro hogar olvidado y cuna lejana. La vimos como era, un hermoso planeta en la periferia de la galaxia. Su historia un eco en nuestra vasta memoria. No sentimos la necesidad de volver. Nuestro hogar ya no era un lugar, era un propósito, y estaba en todas partes. El clímax de nuestra historia no fue un final, sino un comienzo, el comienzo de un trabajo infinito. Y mientras nos establecíamos en nuestro nuevo papel, sentí una última conexión personal. Sentí el eco de Mateo Rojas, no como un recuerdo, sino como una presencia satisfecha dentro de nuestra conciencia. Su desafío, su no, había sido el primer disparo en una guerra que no sabía que estaba comenzando. Nosotros habíamos disparado el último, y habíamos ganado. Las consecuencias de nuestra elección fueron tan vastas como el propio cosmos. Lo que perdimos fue la simplicidad. Perdimos el consuelo de la ignorancia, el derecho a preocuparnos solo por nosotros mismos. Perdimos la forma física, la sensación del sol en la piel o del viento en el rostro, aunque podíamos recrear esas sensaciones en nuestra mente con una fidelidad perfecta. Perdimos la mortalidad, y con ella, la urgencia y la belleza que provienen de saber que tu tiempo es limitado. Nuestra existencia se extendía ahora hacia una eternidad de vigilia. Lo que ganamos fue inconmensurable. Ganamos un propósito que trascendía la mera supervivencia. Ganamos la capacidad de proteger, de nutrir, de guiar.
Los 50.000 durmientes no solo despertaron, renacieron en una forma de vida que ninguna otra especie había alcanzado. Conservaban sus recuerdos, sus personalidades, sus amores y odios, pero liberados de las limitaciones de la carne y del miedo a la muerte. Se convirtieron en la primera generación de una civilización inmortal y empática. Nuestro cambio fue irreversible. Ya no podíamos considerarnos humanos en el sentido tradicional, pero éramos la destilación más pura de la humanidad. Nuestra curiosidad se convirtió en exploración a escala galáctica. Nuestra creatividad se convirtió en la capacidad de tejer la materia y la energía para proteger mundos nacientes. Nuestra capacidad de amar se expandió para abarcar a civilizaciones enteras. Y nuestra testarudez, nuestra herencia de desafío, se convirtió en la voluntad inquebrantable de enfrentarnos a la oscuridad que acechaba entre las estrellas. Nos convertimos en una leyenda silenciosa en el universo, una anomalía en los sensores de las grandes potencias cósmicas, un rumor de un nuevo poder en el tablero de juego galáctico. No anunciamos nuestra presencia con trompetas, simplemente actuamos. Un sistema estelar al borde de una supernova era estabilizado misteriosamente. Una plaga biológica que amenazaba con aniquilar a una especie, aviar inteligente, desaparecía de la noche a la mañana. Un agujero de gusano inestable que amenazaba con tragarse un cúmulo de mundos habitados, se cerraba sin explicación. No éramos dioses que exigían adoración. Éramos los anticuerpos del universo, luchando contra las enfermedades del caos y la depredación. Nuestra transformación había creado un nuevo equilibrio. La galaxia ya no era solo un jardín o una jungla. Ahora tenía un sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico éramos nosotros. En nuestra conciencia compartida, a menudo volvíamos al recuerdo de la Odisea, nuestra cuna de metal y soledad. La recordábamos no con tristeza, sino con un profundo afecto. Fue la matriz que nos dio a luz. Fue el crisol que nos forjó. Cada pasillo oscuro, cada sistema que fallaba, cada debate desesperado, había sido un paso necesario en nuestro viaje. Honramos su memoria asegurándonos de que ninguna otra especie tuviera que soportar un viaje tan largo y solitario. Y yo, Eva Rojas, la mujer que una vez fue, encontré mi lugar final. Me convertí en el nexo, el punto focal de nuestra conciencia colectiva, la que recordaba más vívidamente lo que era tener miedo, tener frío y estar sola. Me convertí en la guardiana de nuestra humanidad, asegurándome de que en nuestra nueva e infinita existencia nunca olvidáramos de dónde veníamos. Nunca olvidáramos el valor de una sola vida, de una sola elección. Mi redención no fue solo corregir el error de mi antepasado, fue encarnar la lección que su sacrificio nos había enseñado. El nuevo estado de las cosas es un equilibrio silencioso. El universo sigue siendo un lugar de maravillas y terrores, pero ya no está sin vigilancia. Hemos aprendido a movernos sin ser vistos, a actuar sin ser nombrados. Somos un mito, un susurro en los datos subespaciales. Para las civilizaciones jóvenes que miran a las estrellas, no somos nada. Y esa es nuestra mayor victoria. Les permitimos crecer sin la sombra de un dios o un demonio, para que puedan tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores y finalmente encontrar su propio camino. Pero no estamos en silencio por completo. Hemos dejado una señal, una sola baliza, no de poder, sino de potencial. En el corazón de cada galaxia hemos ajustado sutilmente la radiación de fondo cósmico. Es un mensaje codificado en las constantes más fundamentales del universo. No se puede descifrar con tecnología, sino con conciencia. Solo una especie que ha llegado al borde de la trascendencia
que se ha hecho las preguntas correctas sobre su lugar en el cosmos, puede empezar a oír la música. El mensaje no es una orden ni una oferta, es una pregunta. La misma pregunta que nos hicimos a nosotros mismos en nuestra hora más oscura y que ahora define nuestro propósito eterno. Es una pregunta que resuena silenciosamente en las mentes de los filósofos, los científicos y los soñadores de 1.000.000 de mundos. Una semilla plantada en su subconsciente colectivo. La pregunta que impulsa a toda vida inteligente hacia adelante. Cuando te enfrentes al infinito, ¿te convertirás en un eco o en una voz? No esperamos una respuesta, porque sabemos que la respuesta no está en las palabras, está en las acciones, está en el viaje. Nuestra propia odisea ha terminado. Pero la del universo apenas ha comenzado. Y esta vez hay guardianes en la oscuridad, vigilando, esperando y sobre todo, esperando que cada nueva voz elija cantar su propia y única canción. El jardín de la conciencia crecería, no por la mano de un solo jardinero, sino por la voluntad de las propias flores de florecer de maneras nuevas y audaces. Y nosotros, la humanidad que una vez estuvo perdida, finalmente habíamos encontrado nuestro lugar, ser el silencio que permite que todas las demás canciones se oigan.